Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Dentro la tercera parte de los textos de relevancia social, el ensayo y la monografía, nos adentraremos a la comprensión de un aspecto gramatical complementario, que es el uso y la identificación del adverbio. Comprendemos el adverbio como una palabra invariable de la oración que modifica a tres otras palabras. El adverbio se encargará de modificar a un verbo, a un adjetivo o también a otro adverbio. Pues bien, comprendemos que el adverbio se formará normalmente con adjetivos que terminan en o. Cuando añadimos el sufijo mente o la terminación mente en la forma femenina correspondiente. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos, por ejemplo, el adjetivo rápido, que se encuentra en femenino y termina con o. Añadimos el sufijo mente y se convertirá en un adverbio que no tendrá modificaciones. ¿Por qué el adverbio no tiene modificaciones, aunque el sufijo sea mente y claramente sea femenino? Porque el adverbio es una palabra invariable que se orienta a la modificación de aspectos de temporalidad, lugar, afirmación y modo que están exentos de la participación del género. Ahora bien, normalmente los adjetivos que terminan en e o en consonante añaden la terminación mente y tendrán como resultado la conformación de un adverbio. ¿Cómo podemos diferenciar entonces al adjetivo del adverbio? Muy fácil. Si es un adjetivo, tendrá masculino, femenino, singular, plural. Un adverbio carece de cualquiera de estas variables. Las reglas. Delante de los participios pasados, como recientemente, se transforma en recién. Los recién graduados. Vemos que recién llega a ser un adverbio, puesto que no tiene ni género, ni número, ni singularidad, ni pluralidad. No tiene una variación de ninguno de sus aspectos. Por lo tanto, sí podemos decir que un adverbio se diferencia en este sentido de los adjetivos. Ahora bien, es muy llamativo el caso de que cuando se forman varios adverbios que terminan en mente, solo lleva la terminación mente el último. Los demás llevan la forma femenina. Aunque decimos femenina solamente para fines didácticos, ya que el adverbio carece de ello. Ejemplo, el ladrón entró en casa rápida y silenciosamente. Si yo digo el ladrón entró en casa rápida y silenciosamente, acá yo estoy dando a entender que rápida equivale a rápidamente, pero por aspectos de la lengua nosotros suprimimos esta parte y la mencionamos de esta forma, ¿de acuerdo? Sin embargo, sigue siendo un adverbio. Carece de la cualidad de femenino o masculino. Continuamos. Los usos de los adverbios se dan de la siguiente forma. El adverbio contesta a la pregunta ¿cómo, dónde, cuándo, cuánto? Si responde a la pregunta ¿cómo?, será de modo. Si responde a la pregunta ¿dónde?, será de lugar. Será de tiempo cuando, valga la redundancia, responda a la pregunta ¿cuándo? Y será de cantidad en la medida que responda a la pregunta ¿cuánto? Los adverbios de negación serán aquellos que, como su nombre lo indica, negarán sistemáticamente el verbo, un adjetivo u otro adverbio. Los de afirmación serán aquellos que obviamente clarifiquen aspectos de un verbo, otro adverbio o de un adjetivo. Aquellos de duda pueden contestar a la pregunta quizás o probablemente.
Y los adverbios de orden serán aquellos que muestren una singularidad en cuanto a aspectos de secuencia, que serían muy cercanos a los adjetivos ordinales. Pero nuevamente repito, para distinguirlos solamente habrá que ver si son variables o invariables. Si son variables serán adjetivos, si son invariables serán adverbios. Los adverbios de modo contestan la pregunta ¿cómo? Muy bien, tenemos los adverbios de modo, que son los siguientes: bien, mal, mejor, peor, regular, tan, más, menos, rápidamente, felizmente, abiertamente. Si tengo cualquiera de los adverbios que muestren cómo se realiza la acción, básicamente estaríamos hablando de los adverbios de modo. Los de lugar, que contestan a la pregunta ¿dónde?, tienen como ejemplo aquí, acá, ahí, allá, cerca, lejos, arriba, abajo, fuera, dentro, enfrente, detrás, encima, debajo. Los de tiempo serán aquellos que contestan a la pregunta ¿cuándo? Hoy, ayer, anteayer, mañana, ahora, anoche, antes, después, temprano, tarde, entonces, luego, siempre, nunca. Los adverbios de tiempo también podrán ser pronto, jamás, apenas, ya, aún, todavía, cuando y mientras. Veremos en las clases la correcta disposición de cada uno de estos ejemplos. Los adverbios de cantidad responden a la pregunta ¿cuánto? Y serán bastante, mucho, demasiado, más, tanto, menos, cuánto y sumo. De la misma forma serán casi, tan, nada, muy, poco o algo. Tenemos los adverbios de afirmación y de negación, también aquellos que son de duda y de orden. De afirmación pueden ser los siguientes adverbios: sí, cierto, también, ciertamente, claro. De negación: no, nunca, ni, tampoco, jamás. De duda: quizá o quizás, acaso, tal vez, probablemente. Y orden y tiempo: primeramente, sucesivamente, últimamente, antes y después. Recordemos que hay que analizar nuestra lengua a partir de la lógica. En esta parte de los adverbios de orden, obviamente el antes y después pueden ser catalogados como tiempo, pero hay que ver en qué sentido se va a utilizar la lengua. Si yo digo antes de la presente clase tuve otra, entonces puedo hablar de una correspondencia temporal, pero puedo hablar de orden o secuencia cuando yo digo el alumno que está antes del que se encuentra en la segunda fila. Es un ejemplo que me puede mostrar cierto orden, más que lugar y más que tiempo. Por ello es muy interesante el comprender en qué aspecto se va a dar cada opción de nuestra lengua. De la misma forma existen frases adverbiales, como de nuevo, en fin, a menudo, a escondidas, por poco, de pronto, en el acto, a lo loco, a ciegas, a traición, tal vez, enseguida, que llegan también a categorizarse como adverbios de modo, de tiempo, de lugar, de afirmación, de negación, en tanto equivalen a su correspondiente forma lógica. Si yo digo, por ejemplo, a ciegas, estoy dando a entender que es una frase adverbial, pero que se encasilla dentro de los adverbios de modo, como lo hizo a ciegas, ¿sí? Es muy interesante el poder comprender esta taxonomía a partir de las necesidades que tiene la lengua. Hay otros ejemplos de formación de estas frases adverbiales que equivalen a sus correspondientes adverbios, como son con cuidado, es lo mismo que decir cuidadosamente, con cariño, cariñosamente, con frecuencia, frecuentemente, en silencio, silenciosamente. Si los analizásemos por separado, nos daría como resultado la conformación de una preposición conjuntamente con un nombre sustantivo. Pero tenemos que analizar la intencionalidad lingüística del texto o del mensaje que se tiene.
el adverbio suele ir después del verbo. Si no, suele ir delante de un adjetivo y los adverbios de duda preceden al verbo. De esta manera hemos llegado a la finalización de esta explicación. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego.